Y ahora sí, vamos a empezar con el temario de la unidad. El primer comentario que les quería decir que eh, al principio van a tener que confiar un poco en mí, tener un poco de fe en lo que les digo, ya que como todo tema nuevo, la primer parte no nos da herramientas o no nos da muchas herramientas para encontrarle sentido a algunas cosas. Yo voy a tratar de darles una idea de a dónde apuntamos, pero no siempre va, no sé si siempre los voy a poder convencer de eso al principio, porque la base que van a tener no va a alcanzar para poder desarrollar esos conceptos. Pero, como les expliqué en el video anterior, cuando hicimos el sistema compatible indeterminado, y ahí sí les pude mostrar que eso de decir que cuando tengo que parametrizar hago set igual a lambda, y el otro día incluso en Telegram alguno de ustedes preguntaba que no encontraba por qué ese cambio de nombre a la variable. Ahí ven que al cambiarlo a lambda ya coincide lo que resuelvo en el sistema de ecuaciones con lo que veíamos en la unidad 1, que era encontrar la recta, ¿tá? Entonces, a mí personalmente me gusta hacer ese cambio de variable para unir esos dos mundos y tener el concepto de parámetro, que creo que es uno de los primeros conceptos muy interesantes que tiene esta materia para ustedes como futuros ingenieros, que el concepto de parámetro, olvidándonos de álgebra en sí y de los temas que estamos viendo de álgebra, que como siempre digo, según la carrera lo usarán más o lo usarán menos, el concepto de parametrizar, el concepto de ecuaciones paramétricas, de trabajar con parámetros, en ingeniería se usa y se usa mucho, ¿tá? Pero bueno, volviendo a la unidad 3, vamos a ver este tema de espacios vectoriales, ¿tá? Eh, Va a tener un poquito más de sentido, incluso recién cuando lleguemos a la primera unidad del segundo parcial, del segundo cuatrimestre, pero como para que tengan una idea, yo acá siempre lo que comento es, digamos, los matemáticos tratan de agrupar en conjuntos elementos que mantienen ciertas propiedades que le prestan a ese conjunto, a esos elementos de ese conjunto, cierta utilidad. Básicamente es decir, si cumple con esto, estoy en este conjunto, y si estoy en este conjunto, puedo hacer todo esto tranquilamente. Como ejemplo básico, por ejemplo, si yo hablo de los números naturales, yo digo, estamos en los números naturales, vamos a trabajar con los números naturales. Si trabajamos con los números naturales, ustedes saben que pueden sumar cualquier par de números naturales, que el resultado va a seguir siendo un número natural. Dicho de otra forma, imagínense que ustedes arman o tienen una calculadora de números naturales, que no es muy útil, pero supongamos que tenemos la calculadora de números naturales. Ustedes saben que esa calculadora, mientras sume, va a hacer las cosas bien. No tengo que hacer ninguna verificación, porque dos números naturales, cuando los sumo, me generan un número natural. Ahora, si en algún momento quiero hacer una resta, por ejemplo, tengo que tener cuidado, porque 3 menos 2 es 1, que es un número natural, pero 2 menos 3 ya no es un número natural, porque es menos 1, ya no es un número natural. ¿Se acuerdan que los números naturales eran los números enteros positivos? Ahí aparecían los números enteros, que ahí sí incluía a los números negativos. Pero ¿qué pasa? No puedo dividir, porque si yo hago 4 dividido 2, que son dos enteros, me da 2, que es un entero. Pero si hago 4 dividido 3, ya no me da un número entero, me voy del conjunto. Entonces, una calculadora que trabaja con números enteros tendría que verificar que esa división existe en los números enteros. No sé si se entiende el concepto de lo que quiero transmitir. Esto de trabajar con conjuntos que cumplen ciertas condiciones para trabajar después tranquilo y saber que yo ahí puedo hacer ciertas operaciones sin ningún problema, en matemáticas se usa mucho. Nosotros lo que vamos a ver es este conjunto, que es el conjunto de los eh, vectores, que van a ser llamados espacios vectoriales. O sea, si ese conjunto cumple con ciertas propiedades, vamos a decir que es un espacio vectorial. Los elementos internos de ese conjunto los vamos a llamar vectores. Y ya el concepto de vector no va a ser el que venimos trabajando hasta ahora, que es solamente el de vector geométrico, o sea, R2 y R3, dos dimensiones y tres dimensiones. Acá vamos a ver que vectores
van a ser todos los que cumplan con estas condiciones que nosotros vamos a definir. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las matrices también las vamos a llamar vectores. Vamos a ver que a los polinomios también los vamos a llamar vectores. ¿Por qué? Porque van a poder formar un espacio vectorial, porque yo voy a poder tener un conjunto de polinomios, por ejemplo, que van a cumplir las condiciones de ser un espacio vectorial. Entonces, esos polinomios los voy a llamar también vectores, pero ya no son vectores geométricos. Fíjense que acá abajo define, dice, los axiomas, que van a ser axiomas, son los que tiene que cumplir los vectores que están dentro de ese conjunto para poder decir que es un espacio vectorial. Esos axiomas los vamos a analizar, deben ser válidos para todos los vectores y vamos a tomar tres vectores genéricos, U, V y W, que pertenecen al conjunto B, al lo que queremos demostrar que es un espacio vectorial. Fíjense que U, V y W no le puse la flechita arriba. ¿Por qué? Porque la flechita arriba es para identificar a los vectores geométricos, es decir, R2 y R3. Pero cuando ya hablamos de matrices, de polinomios, de vectores de R4, R5, R6, ya no le ponemos la flechita porque no son geométricos, no están representados por una flecha, pero siguen siendo vectores. ¿Por qué? Porque forman parte de un espacio vectorial. Y además, dos escalares alfa y beta, que van a ser dos escalares, dos números reales, pertenecientes a los reales. Bien, dice, llamamos a U más B la suma de dos vectores y alfa por B el producto de un número real por un vector. Con estas definiciones podemos empezar a definir el conjunto, el espacio vectorial, un espacio vectorial. El espacio vectorial va a tener que cumplir axiomas. ¿Cuántos axiomas? 10 axiomas, que son los que aparecen acá. Primer axioma, la suma. Si yo sumo dos vectores de B, me tiene que el resultado pertenecer al mismo conjunto. Tiene que seguir siendo un vector de B. Fíjense que dijimos que U, V y W pertenecían, estaban en el conjunto B. Entonces, U más B tiene que pertenecer al conjunto B. Tiene que poder ser conmutativa la suma, es decir, U más B es igual que B más U. No importa en qué orden sumo los vectores. Si tengo tres vectores, no importa cuál sumo primero, puedo a U sumarle B y después W, o primero a B sumarle W y después sumarle U. Tiene que cumplirse eso. Tiene que existir el famoso vector nulo, el elemento nulo, que acá, como siempre digo, acá pone 0, el 0 en B. A mí me gusta más trabajar con la N de nulo, ¿está? El nulo en B. Después vamos a ver de vuelta por qué, en algún ejemplito que da vuelta. Yo creo que el 0 confunde en la nomenclatura. Acá lo mismo, o sea, tiene que existir este elemento nulo, tal que si al vector le sumo ese, el elemento nulo, me tiene que seguir generando el mismo vector. Tiene que existir el opuesto que es un elemento que si le sumo al original me genera el nulo. Recuerden que esta conviene llamarlo n en b. Si al vector lo multiplico por un escalar, el resultado tiene que seguir estando en el conjunto de partida, en el conjunto B. Si una constante multiplica a la suma de dos elementos, de dos vectores, es lo mismo que hacer la distributiva, o sea que primero multiplicar por la constante, por el escalar, y después sumar los vectores. Y lo mismo con la suma de escalares. Si yo tengo dos escalares que multiplican a un vector, es lo mismo que esas dos constantes multipliquen al vector primero y después la sume. Es asociativo con respecto al producto de escalar, es decir, si yo tengo dos escalares que multiplican un vector, puedo multiplicar primero por un escalar y después por el segundo escalar, o multiplicar los dos escalares y después multiplicar al vector. Y por último, si al vector lo multiplico por el escalar 1, por el número real 1, me tiene que seguir generando ese vector. Esto, en nomenclatura, a veces lo que se escribe es que el conjunto de vectores de B frente a la suma de elementos de B y el producto con respecto a los reales,
acá le ponemos el producto, es un espacio vectorial. Eso que acabamos de cumplir esas cuatro axiomas, a veces se resume simbólicamente de esta forma. Se está diciendo que el conjunto B es un espacio vectorial frente a la suma de vectores y el producto de números reales. Bien, eh, vamos a ver algunos ejemplos, sobre algunos ejemplos estos axiomas. Entonces, primero, esperen que voy a cambiar el color para ir viendo las cosas. A ver, vamos a suponer primero algo fácil, vectores de R2. Este es el que lo vamos a hacer numéricamente. Vectores de R2. A ver, si yo por ejemplo agarro el vector 1, 2, que es un vector de R2, y le sumo el vector 3, 1, lo que me genera es otro vector de R2, que va a ser el 4, 3, por ejemplo. Es decir, que R2 cumple con la primera propiedad. La segunda propiedad, bueno, yo tengo el 1, 2 más el 3, 1. Eso va a ser lo mismo que al 3, 1 sumarle el 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Genera lo mismo. Sigue generando el 4, 3. Es decir, que reales de 2, los vectores de 2 dimensiones, cumplen con, con el segundo axioma. Si a estos dos vectores le sumo un tercer vector, o sea, vamos a tener el 1, 2, le sumo el 3, 1, y a esto le voy a sumar ahora el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no importa en qué orden, puedo sumar estos dos y después sumarle este, o puedo sumar estos dos y después sumarle este, que el resultado va a ser el mismo. Siempre me va a dar el 5, 4. O sea que la tercera propiedad se cumple. Existe el vector nulo, o sea, si yo al 1, 2 le sumo el 0, 0, sigo teniendo el 1, 2. Quiero hacer una aclaración. Esto no sirve como demostración, estoy tomando como ejemplo. ¿Tá? Recuerden que para demostrarlo hay que hacerlo en forma genérica, pero bueno, creo que es bastante obvio que se cumplen. Yo lo que quiero mostrar acá es que los reales R2 cumplen esas propiedades y entender qué significan esas propiedades. Perdón, propiedades no, axiomas. Para cada vector B existe el opuesto, es decir, si yo tengo el 1, 2, le puedo sumar el menos 1, menos 2. Si yo sumo estos dos vectores, lo que me genera es el 0, 0, o sea, el vector nulo. Bien, después, si yo tengo, por ejemplo, 3 que multiplica al vector 1, 2, o sea, un escalar por un vector, me genera el 3, 6, que ¿qué es? Otro vector de R2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo 2 por el 1, 1 más el, no sé, 2, 1, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo mismo que 2 por el 1, 1 más 2 por el 2, 1. Genero el mismo vector, o sea, es distributivo ahí. La condición 8, el axioma 8 es, si, no sé, si tengo 2, perdón, 2 más 3, que multiplica al 1, 2, esto es lo mismo que agarrar el 2, multiplicar al 1, 2 y sumarle el 3 multiplicando también al 1, 2. El vector de acá es lo mismo que el vector que genero acá. Si yo tengo 2 que multiplica a 3 por el vector
1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser lo mismo que directamente hacer 6 por el vector 1, 2. O sea que cumple el axioma 9. Y por último, el número 1 por el vector 1, 2 me genera el propio vector, el vector 1, 2. Bien, quiere decir que los vectores de R2 cumplen con los 10 axiomas. Quiere decir que el conjunto de todos los vectores de dos dimensiones, es decir, el plano R2, es un espacio vectorial.